preciosa alabanza. Hemos dado una preciosa alabanza y es la bendición sacerdotal. De verdad, eso está escrito, es una bendición sacerdotal que habla en Números capítulo 6. Miren ustedes en su Biblia, Números capítulo 26, del 22 al 27. Yo oro para que esta bendición esté sobre sus vidas. Amén. Para que esta bendición esté sobre su siguiente posteridad. Es la bendición sacerdotal que Dios le dijo a Moisés, que bendiga al pueblo. Amén. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a una palabra muy importante. Me acompañan, por favor, vamos a leer Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer un solo versículo. Hebreos capítulo 13, el versículo 8. Lo vamos a leer. Y se le encontraron un fuerte amén, por favor, todos juntos vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 8, a una sola voz. Se le encontraron Hebreos 13, versículo 8. Amén. Si lo encontraron, un fuerte amén. Amén. Todos a una sola voz vamos a leer Hebreos capítulo 13 13 versículo 8, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. El mensaje para esta tarde, para este segundo mensaje, es Cristo 24 horas. Y hemos leído Hebreos 13, el versículo 8. ¿Cuál será la palabra más importante en nuestras vidas? La palabra más importante. La palabra realmente que es no solamente importante, diría yo, que es muy importante para nosotros. Es Cristo. Amén. Porque si no es Cristo, no es nada. Si no es por Cristo, no podríamos hacer absolutamente nada. Por eso, todo le fue dado a Cristo. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses que nosotros vivimos por Cristo, en Cristo y para Cristo. Todo tiene que ser Cristo. Porque aquel que vence a Satanás es Cristo. Y por la gracia de Cristo nosotros solo somos hijos de Dios. Por eso todo es Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros disfrutamos Cristo, que es eterno, hemos leído Hebreos 13, 8, hemos leído que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar de Cristo 24 horas. Es decir, todo el día tenemos que disfrutar que Cristo está juntamente conmigo. Disfrutar que Cristo está juntamente con mi familia. Disfrutar que Cristo está con mis hijos. Donde quiera que vayamos, Cristo está 24 horas con nosotros hasta el fin del mundo y más allá, en la eternidad. Porque es algo que Dios mismo nos ha dicho a nosotros. Cuando Dios vio el cumplimiento de los tiempos, Él envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley también, para que redimiese a todos aquellos que por medio de Él pueden confesar que Él es el Hijo, el Dios viviente. Y nosotros estamos en esta bendición. Pero también hubieron personas en la historia de la iglesia, hubieron personas que no disfrutaron, que no pudieron disfrutar, ni tampoco comprender quién es Cristo. Miren, en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, hubieron personas que no pudieron disfrutar, ni comprender, ni entender realmente quién es Cristo. Ejemplo, los judíos, ellos mismos crucificaron al Señor Jesucristo. Ellos no pudieron entender realmente esta palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo judío o los judíos estaban centrados ¿en qué? En las leyes, en las tradiciones. Ellos decían, a Moisés tenemos por profeta. Y el Señor Jesucristo le dijo, si ustedes creen realmente en Moisés, creerían también en mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. Pero el pueblo judío, ¿en qué estaban centrados?
leyes, tradiciones y costumbres. ¿Y eso a qué conllevaba? A tener mandamiento y doctrina de hombre. Ahora, ¿quiénes no pudieron? ¿Quiénes más? Si nosotros vemos acá, si nosotros vemos en Hechos capítulo 11, a ver, déjenme ver por favor, Hechos capítulo 11 del 1 al 8, del 1 al 18. Cuando Pedro fue a dar el informe a la iglesia que estaba en Jerusalén, las personas que lo oyeron, es decir, los cristianos de aquel entonces que lo oyeron, en vez de alegrarse porque la palabra había entrado a la casa de un gentil, porque dijeron así, ellos comenzaron a cuestionar, ¿cómo es posible que hayas entrado a la casa de un incircunciso? ¿Cómo es posible que hayas entrado a la casa de un gentil? ¿Qué deberían haber hecho? Deberían de haberse alegrado porque el evangelio entró a los gentiles. ¿Qué no de entender? Que ellos aún no podían entender ni disfrutar quién es Cristo. Porque si esto fuera así, ellos se hubieran alegrado. Cristo ha entrado a los gentiles, gloria a Dios. ¿Pero cuál fue? Todo lo contrario. Ahora, veamos un poquito más. ¿Quiénes no pudieron entender y comprender quién es Cristo en la época de la Edad Media? Su enfoque, ¿quién era? Su enfoque era posiciones, su enfoque era éxito, pero no era Cristo. En otras palabras, el enfoque era esta persona. Y no estoy criticando, pero el enfoque era María, su centro era María. Y hoy en día, si nosotros vemos, hay muchas iglesias donde a María lo tienen por alto. María siempre cargando al niño Jesús, ¿no? Eso es de hecho una costumbre, ¿no? El niño Jesús en los brazos de María. Y ellos dicen que María es la corredentora para el hombre. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y esto es Cristo. Cristo. Ahora, con esto no estamos despreciando a María, por si acaso, ¿no? No me malinterpreten los hermanos que están en las redes sociales, no me vayan a malinterpretar. Nosotros no desechamos a María, ¿por qué? Porque María es ejemplo de obediencia y humildad. Obediencia y humildad, pero no la veneramos, no la honramos, solamente veneramos y honramos a Cristo. Amén. Amén. Pero estas personas no pudieron entender, porque su enfoque era María, su enfoque era posiciones, su enfoque eran las tradiciones, por eso que ellos no pudieron comprender ni entender realmente el evangelio de Cristo. Pero hubieron personas que sí disfrutaron Cristo. Hubieron personas que sí disfrutaron, en otras palabras, el evangelio. Porque Cristo es el evangelio. Cristo es las buenas nuevas. Cuando estas personas comenzaron a disfrutar realmente quién es Cristo, ellos dijeron, no necesitamos ninguna otra cosa más, porque en Cristo todo ha sido ya consumado. Juan 19:30. Todo ha sido consumado. Por eso Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Amén. Yo lo bendigo para que Cristo sea suficiente para nosotros. ¿Qué más? Estas personas que entendieron y comprendieron, ellos dijeron, no necesitamos ninguna otra cosa más, porque Cristo es la confesión que quebranta todas las obras de Satanás. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso tiene que ser nuestra confesión. No es María, no es Pedro, no es Juan, es solo Cristo quien consume toda la obra de Satanás. Solamente Cristo necesitamos nosotros. Amén. Amén. En el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, del 1 al 8, se le apareció Elías y Moisés, que representan las leyes, que representan el poder. Pero cuando se escuchó la voz, este es mi hijo amado, a él solamente oí, cuando Pedro levantó su mirada,
Elías y Moisés habían desaparecido y quedó solo Cristo. Solo Cristo. No es leyes, no es tradiciones, no es posiciones, no es costumbre, es solo el Evangelio, es solo Cristo. Solo Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso yo los bendigo para que sean esas personas de Romanos 16. Para que sean ustedes esos discípulos de Romanos capítulo 16. Estas personas de Romanos capítulo 16 fueron personas que encontraron su contrato personal con Dios. Por eso que ahí vamos a encontrar muchos adjetivos. El apóstol Pablo dice, algunos de ellos, mis parientes, mis colaboradores, mis hospedadores, aquellos que entregaron su vida por causa del Evangelio. Por eso, estas personas entregaron todo por causa de Cristo. Estas personas entregaron su vida por causa del Evangelio. Estas personas, en otras palabras, fueron los líderes que movieron el mundo. Estas personas de Romanos capítulo 16 fueron los líderes realmente que movieron el mundo. Fueron un equipo con el apóstol Pablo. Fueron un solo cuerpo con el apóstol Pablo. Fueron una sola dirección. Tuvieron una sola misión. Y la misión era disfrutar a Cristo 24 horas en nuestras vidas. Cuando Cristo se convierte en el Señor de mi vida, cuando Cristo es el dueño de mi vida, ¿qué es lo que pasa? El primer punto, Dios me da identidad. Tenemos una identidad. Nunca más somos esclavos, nunca más somos extranjeros, nunca más somos advenedizos, sino, como dice en Juan 1:12, que somos hijos de Dios. Amén. Nos hemos convertido en hijos de Dios. La palabra no dice te has convertido en sobrino. La palabra no dice te has convertido en nieto. La palabra no dice que te has convertido en vecino. La palabra de Dios dice te has convertido en hijo. Dios nos ha dado la potestad y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El rey David dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo. No dice el que visita, dice el que habita. La bendición de Emmanuel. Dios quiere que nosotros disfrutemos de Él. Dios quiere que disfrutemos siempre la bendición de Emmanuel en nuestras vidas, porque en Cristo ya todo ha sido terminado, ya todo ha sido consumado. Por eso Él nos ha establecido a nosotros como la luz del mundo. Lo dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, del 13 al 16, Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una oscuridad. En el mundo realmente hay un ser que está trayendo destrucción, que está trayendo un desorden. Pero Dios a nosotros nos ha llamado como la luz del mundo para alumbrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Por eso yo los bendigo para que donde vayamos, en el lugar donde estemos, alumbremos la luz de Cristo. Alumbremos la luz del Evangelio que quebranta toda potestad de Satanás. Por esa razón, Dios a nosotros nos da una identidad de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es eso? Dios nos ha llamado a nosotros como nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. ¿Para qué? Para alumbrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Amén. Ese es el propósito. Que la luz de Cristo brille, que su luz brille. Donde quiera que vayan, la luz de Cristo brille en sus vidas, alumbre a su familia, alumbre a su siguiente posteridad, alumbre su trabajo, remanentes, que la luz de Cristo alumbre sus estudios. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Donde quiera que vayamos a la sobre del trono celestial, se tiene que levantar. Amén. Porque creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios absoluto que absolutamente cumple su palabra en nuestras vidas.
No solamente Dios nos ha dado identidad, sino que también tenemos nosotros autoridad. Miren, tenemos una autoridad de Dios. La autoridad de Dios está ahora mismo en nosotros. ¿Autoridad para qué Dios nos da? Dios nos da una autoridad para, primero, evangelizar. Es obvio, para evangelizar. Pero como en este tiempo se han levantado muchas enfermedades, Dios nos ha dado la autoridad para sanar enfermedades, como dice Hechos capítulo 3, del 1 al 6. Cuando Pedro vio al cojo postrado, le dijo: no tengo plata ni oro, porque la economía no puede solucionar tu problema, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante, este cojo que estaba postrado durante tanto tiempo se levantó, dice la palabra de Dios. Y no porque Pedro o Juan hayan tenido el poder en sí mismos, sino porque Cristo estaba dentro de ellos a través del Espíritu Santo. Al igual que nosotros, Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos guía en todo tiempo, nos fortalece. ¿Por qué? Porque solamente en el nombre de Cristo se levanta esta hora, porque no hay otro nombre. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser nosotros salvos. Solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo podemos recibir la sanidad fundamental, la sanidad física de nuestras vidas. Amén. Amén. Solamente en Cristo, hermanos, se encuentra la verdadera autoridad. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 8, del 4 al 8. Cuando Felipe llegó a la región de Samaria, había muchos enfermos, había muchos endemoniados, había muchos endeudados, también dice la palabra de Dios. Y Felipe les predicó un solo mensaje: Jesús es el Cristo. Y la palabra de Dios dice que hubo gran avivamiento, hubo gran gozo en aquella ciudad, porque se les predicó a Cristo. Una sanidad se levantó, una restauración fundamental. Por eso hay que sanar lo fundamental, hay que sanar la raíz, hay que sanar la raíz del problema, hay que sanar la raíz, lo fundamental. Cuando se soluciona lo fundamental, hermanos, hay obras, hay absolutamente, las obras se levantan cuando se restaura lo fundamental. Felipe y Pedro vieron el problema fundamental y les predicaron a Cristo, que puede solucionar el problema fundamental de mi vida. Todos los días necesitamos a Cristo. Todos los días necesitamos el Evangelio. Todos los días necesitamos nosotros oír la palabra de Dios, porque es únicamente con la palabra de Dios que nos da fuerza, nos da el poder y nos restaura para seguir caminando en nuestra vida de fe. No hay otra respuesta para nosotros. Por eso siempre vamos a decir: solo Cristo es suficiente para nosotros. Cuando Pablo llegó a una región, en Hechos capítulo 16, versículo 16 a 18, Pablo llegó y se encontró con una muchacha endemoniada. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y comenzaba a molestarle a Pablo, diciendo: estos son hombres de Dios Altísimo, quien anuncia palabra de vida eterna, a él escúchenlo. Que lo que estaba diciendo esta mujer, bueno, el demonio que estaba dentro de ella, estaba diciendo lo correcto, pero lo estaba diciendo de una manera fastidiosa, estaba diciendo de una manera sarcástica. Por eso, cuando escuchó Pablo, le fue molesto. Y rápidamente Pablo, con los ojos espirituales, le dijo: míranos. Al demonio: míranos. ¿Por qué? ¿Tomó qué? Su autoridad. Mírame. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ella inmediatamente. ¿Y qué sucedió? Ese espíritu rápidamente se fue de esa persona, de esta muchacha endemoniada. Y los dueños, en vez de haberse alegrado, se molestaron. ¿Por qué? Porque se fue la ganancia para sus bolsillos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día también. ¿Cuál es el trasfondo de las adivinaciones? ¿Cuál es el trasfondo de la chamanería? ¿Cuál es el trasfondo de que estén leyendo las cartas?
¿Cuál es el trasfondo de estar leyendo la hoja de coca y tantas cosas que se han levantado en este tiempo? Es adquirir ganancias nada más, pero son ganancias mentirosas. Es el falso éxito que está operando hoy en día en el mundo. Pero, ¿estamos preocupados por el futuro? ¿Queremos saber nuestro futuro? Se encuentra en Cristo nuestro futuro. Amén. Cristo lo dijo. Amén. El Espíritu Santo, quien mora en vosotros, lo va a guiar hacia toda verdad. El futuro ya está garantizado. El futuro ya está prometido. Simplemente disfrutar que en Cristo se encuentran todas las cosas. Y no solamente eso, sino que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, en Cristo se sujetan todas las cosas. Amén. Por eso hagamos oración. Señor, gracias porque en tu nombre se sujetan todas las cosas. Y tenemos nosotros esa autoridad de sujetar todas las cosas en el nombre de Cristo. Amén. Usen su autoridad. Lo dije el día viernes también. Usen la autoridad que Dios nos ha dado. Usemos ese poder que Dios nos ha dado. Y no solamente en Cristo se encuentra la identidad o autoridad, sino que también en Cristo tenemos la verdadera vida. No una vida cualquiera, la verdadera vida. Por eso nos permite disfrutar de esta vida 24 horas. 24 horas Dios está con nosotros. 24 horas disfrutar la bendición Emmanuel. 24 horas disfrutar el respaldo del reino de los cielos. 24 horas disfrutar que los ángeles están delante de nosotros y por detrás de nosotros. 24 horas disfrutar ¿qué? Las obras. ¿De quién? Del reino de Dios. Esto es nuestra bendición. Amén. Estas son nuestras bendiciones. Disfrutar únicamente que Dios está conmigo 24 horas. Cuando nosotros disfrutamos la bendición de 24 horas, se levantan las obras del trono celestial y a esto nosotros lo llamamos las 25 horas. Porque es un tiempo donde Dios mismo obra con todo el poder del trono celestial. Y estas obras quedarán para nuestra siguiente posteridad. Son las obras eternas. Obras eternas que quedan como evidencia para nosotros. Entonces, con todo esto nosotros llegamos a una sola conclusión. Acá hay una conclusión que tenemos que ver. Este Cristo existió desde antes de la fundación del mundo. No solamente existió desde antes de la fundación del mundo, sino que vino a este mundo, se reencarnó, vivió y murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ahora nosotros esperamos su segunda gloriosa venida. Ahora Cristo vendrá como juez, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Mientras esperamos su segunda gloriosa venida, tenemos que hacer algo. La palabra de Dios dice en Mateo 24:14, será predicado este evangelio. ¿Para qué? Para testimonio. ¿A dónde? Al mundo entero. Y luego vendrá el fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra vida misma es una carta de evangelio. Nuestra vida misma es una carta de evangelismo. ¿Hasta dónde? Hechos 1:8. Hasta el fin del mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Y estamos solos? No estamos solos. Dios está juntamente con nosotros. Lo dijo, lo prometió. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es mi pacto, es mi promesa. Tenemos que tomarlo como nuestro pacto eterno, como nuestra promesa eterna. Amén. Si Dios está con nosotros, entonces Satanás es quebrantado, las obras de la oscuridad son destruidas, el reino de los cielos viene a mi vida y se levantan las obras del trono celestial. Amén. Amén. Son bendiciones que tenemos en Cristo. Amén. Amén. Vayamos siempre al autor y consumador de nuestra fe. Vayamos siempre a quien nos puede dar la verdadera vida. Una vida plena. Y con esto acabo.
Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no lo es por mí. Amén. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No dijo eso. Yo soy una de las verdades. Tampoco dijo eso. O yo soy alguna de las vidas. Tampoco dijo eso. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo podemos restaurar nuestra condición espiritual. Solamente en Cristo podemos restaurar y sanar lo fundamental de nuestras vidas. Y yo los bendigo, hermanos, para que en esta semana seamos testigos de estas bendiciones. Seamos testigos que Cristo está juntamente con nosotros 24 horas de nuestras vidas y se levanten las horas pertinentes al trono celestial. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque en Cristo todo ha sido ya consumado. Padre, gracias porque nos ha dado el único intercesor entre Dios y el hombre, y esto es Jesucristo. Porque en Cristo todo ha sido consumado. Que sea un tiempo, que sea un día donde podamos disfrutar de Cristo 24 horas en nuestras vidas. Que sea un tiempo donde las obras del trono celestial se levanten en nuestras vidas y podamos ver, Señor, esas horas marcadas y que queden para nuestra siguiente posteridad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos, que Dios los siga bendiciendo y Dios los guarde. Esta mañana nosotros hemos acabado nuestro servicio el día de hoy. Vamos a agruparnos